conversamos con Marisa Navarrete, ex fiscal, por el tema que ustedes están viendo en pantalla. Hoy día finalmente Maite Orsini junto a Jorge Valdivia y todos sus testigos llegan a los tribunales de justicia y van muy tomados de la mano, dice, de la mano de su pareja, exfutbolista Jorge Mago Valdivia. Llegó pasadas las 9 horas la diputada del Frente Amplio Maite Orsini al Centro de Justicia, donde se realizará este jueves 1 de agosto el juicio por injurias y calumnias con publicidad. Leo Castillo, tú estás en el Centro de Justicia y tienes todos los detalles. ¿Cuál es el detalle? ¿Qué es lo importante? Daniela Aránguiz no se va a poder referir a la diputada Maite Orsini por 2 años. Ese fue el acuerdo reparatorio al cual se llegó acá en el Centro de Justicia. Tú lo decías, María Luisa, esto comenzó a las 9 de la mañana. La diputada llegó muy temprano con su abogado, quien llegó un poco más tarde, casi a las 9 de la mañana. Fue Daniela Aránguiz, que de alguna manera nos comentaban que no querían llegar a ningún tipo de acuerdo. ¿Por qué? Recordemos que hoy día se hizo un juicio que de alguna manera se tenía que llegar a algún tipo de reconciliación en la medida que ambas partes, querellada y querellante, lo quisieran. Y lo primero que dijeron en el estrado fue: nosotros, en el caso de Maite Orsini, su abogado dijo, nosotros queremos disculpas públicas. Y la señora Daniela Aránguiz y su abogado dijeron no. Siguió el juicio y antes que de alguna manera entraran quienes, los testigos, se llegó a ese acuerdo. Y el acuerdo, ¿cuál fue? Que la señora Daniela Aránguiz no se va a poder referir a Maite Orsini, diputada de la República, durante 2 años. Ahora, ¿qué pasa si se quebranta ese punto específico, bien digo, judicial? Nuevamente va a comenzar un juicio y todo eso también se lo preguntamos a ambas partes, Eduardo. Qué interesante lo que acaba de decir, ya lo vamos a ver con Marisa Navarrete, que nos acompaña desde la perspectiva de los abogados, pero recordemos que en la previa, la parte acusadora hablaba de que la queremos ver en la cárcel, hablaba de las penas del infierno y todo lo demás, y ahora esto se soluciona, así, aunque sea momentáneamente, con un ok, no me menciones más. Durante 2 años la justicia ha determinado que una de las partes, Daniela Aránguiz, no puede hablar de la diputada Orsini por 2 años. Va a tener que hablar como si fuera Voldemort, el innombrable. Y ahí queda. A ver, Eduardo, ¿sabes qué? Esa fue una pregunta que nosotros le hicimos al abogado de Daniela Aránguiz. Nos comentó que quedó bastante sorprendido. ¿Por qué? Porque esto se esperaba que iba a tener 2 tandas, por así decirlo. Hoy día, que había que traer testigos y estaban todos listos y dispuestos, y esto iba a terminar alrededor de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, y seguía el día de mañana, y mañana iba a existir algún tipo de resultado, pero esto terminó y el capítulo Aránguiz Orsini concluyó totalmente el día de hoy. Mira, vamos a hacer lo siguiente, porque aparte del tema judicial netamente, pasaron varias situaciones como bien específicas que están ligadas a lo extrajudicial, y por eso yo quiero llamar a la señora Ignacia Mir, mi compañera, que es experta en tribunales, porque le quiero hacer una pregunta. ¿Y por qué le quiero hacer una pregunta? Porque yo me dediqué a entrevistar al abogado y a la diputada, y ella se dedicó a entrevistar a Daniela Aránguiz, también al Mago, incluso tuviste la posibilidad de conversar con ella, pero en algún minuto llamó la atención porque existieron como movimientos corporales de la querellada. ¿Cómo fue eso? No lo vi porque yo estaba haciendo la otra cobertura. Mira, es que le preguntamos nosotros a Daniela si es que había cansado de ver a Jorge, porque nosotros no sabíamos si el tema del biombo continuaba o no, ¿verdad? Había quedado eso como inconcluso. El biombo aquel, esa es otra historia. Es otra historia, y les cuento al tiro que no hubo nada de biombo. Entonces yo me pregunté si es que Daniela y Mago habían interactuado, habían conversado. Daniela me dijo rapidito que no, y justamente les voy a hacer el movimiento que ella hizo. Mira, no quiso ver esto. Así dijo, que justamente el Mago no había mirado para su lado, digamos, porque no quería verla a ella y, digámoslo, el look que traía hoy día, porque era digno de analizar. Ya, ¿qué fue lo que dijeron
las querelladas, la querellante, el abogado, el otro abogado, lo escuchamos inmediatamente y seguimos conversando de este tema que hoy día se cerró el capítulo. Escuchamos. Diputada, ¿conforme con lo que se vivió arriba en el piso donde se generó este acuerdo? Sí, la verdad es que estoy tranquila. Esto me da al menos 2 años de paz. El objetivo que yo perseguía cuando presenté esta querella justamente era poder detener una situación que era sistemática, que estaba dañando seriamente mi honra, mi salud, mis relaciones familiares, mis relaciones laborales. Y yo lo que buscaba era justamente que esto se detuviera. Así que siento que logramos el objetivo que teníamos cuando presentamos la querella, eso me deja tranquila, por eso aceptamos con mucha conformidad el acuerdo propuesto y si bien no se repara el daño que ya está hecho, al menos puedo quedarme con la tranquilidad de que de aquí a 2 años voy a poder seguir trabajando tranquila y seguir teniendo mi vida en los términos más o menos normales. Las disculpas públicas básicamente se pidieron y no se accedió a eso, ¿no es? De alguna manera, el no avanzar en eso, una pérdida en el contexto de esta conversación. Sí, efectivamente ella no estuvo disponible a dar disculpas públicas. Yo la verdad, insisto, lo que buscaba era poder continuar con mi vida y que esto se detuviera. Diputada, claramente, se me señala su honra, claramente, pero también efecto en su salud física Mental. y mental. No, física, ¿por qué física? No sé, le pregunto. No, yo, por supuesto que cuando uno es constantemente víctima de acoso, de asedio, de mentiras, de injurias, de cosas que no tienen ningún asidero en la realidad, de manera pública, con publicidad, con ánimo de dañar la salud mental, las relaciones laborales, las relaciones familiares se ven afectadas. Yo sí he estado muy afectada por esta situación. De quebrantar estas ¿usted ejercería de nuevo las acciones del peso de la ley? Este fue un acuerdo reparatorio. Ella se comprometió a no referirse a mí en ningún término, en ningún medio de comunicación, en ninguna red social por el plazo de 2 años. Si ella incumple esta condición, se puede revocar el acuerdo reparatorio y ir a juicio. Por supuesto. Le explico mejor, lo que yo le hablaba era respecto a la plataforma de las redes sociales. Las redes sociales en el fondo como una plataforma hoy día para injuriar a las personas. ¿En cuánto se abre aquí quizás un nuevo campo en términos legales? Yo creo que hay un límite bien difuso entre la libertad de expresión y el ánimo de injuriar. Yo jamás estaría por coartar la libertad de expresión de las personas a través de una ley que prohíba, por ejemplo, hacer comentarios negativos sobre la vida pública de una persona. Acá el problema es cuando se comete el delito, acá el problema es cuando se comete un delito de injurias que está protegido por nuestra legislación. Yo personalmente no creo que haya que ampliar el delito de injurias a algo más grande. A mí me parece que la legislación en la materia está bien. El delito es el foco en el fondo, independiente de la plataforma. Ya, las declaraciones de la diputada Orsini que, en teoría, Marisa Navarrete, bienvenida, abogada y fiscal. Días. En teoría sería la ganadora. Pero, leo, Maite Orsini pedía 2 penas de 3 años de reclusión menor en su grado medio para Daniela, además de 2 penas de multa de 20 TM, cerca de 1,3 millones de pesos cada uno, que obtuvo que la señorita en cuestión no podrá mencionarla por 2 años. A mí me parece que ganó ella, que ganó Aranguis. Claro, a ver, lo que pasa es que aquí hay que entender un poquito el sistema procesal penal. En el sistema procesal penal hay medidas que son alternativas a la pena. Porque en muchos casos, por ejemplo, te pongo casos en delitos económicos, donde una persona ha sido víctima, por ejemplo, de una estafa, la gente no le sirve de nada una condena, ¿cierto? Le sirve poder, por ejemplo, un delito económico que sea reparada en el perjuicio que sufrió patrimonial. Entonces, en ese tipo de delitos se permite que se llegue a un acuerdo a cambio de no ser condenado. En el caso de las injurias y calumnia, ya sabemos que aquí no interviene la Fiscalía, son delitos que afectan la honra de una persona. Por cierto, entonces, si una persona puede optar a que sea condenada, pero esa condena no le va a dar la tranquilidad que le puede dar, en este caso, una salida alternativa, como que no la molesten en 2 años. Okay, ella misma lo ha dicho. Pero tampoco Daniela Aranguis, porque creo yo que termina ganando ella, porque ni siquiera se abrió la posibilidad de ofrecer disculpas públicas, que era lo que en general vemos en este tipo de casos. A regañadientes, todo que disculpe, no, pero nada de eso. Claro. Solamente va a tener que mantener silencio. Claro, va a tener que tener silencio, pero lo que quiero decir es que
viendo las declaraciones que dio Maite Orsini. Es decir, yo con 2 años me quedo tranquila que no me van a molestar en redes sociales. Piensa tú que ella es un personaje público y todo lo que se dice en las redes sociales es muy perjudicial porque pueden ser falsos o Por ciertos, supuesto, ¿cierto? sí. Y es muy perjudicial. Y ello es bien irrelevante porque aquí se aplicó lo que se denomina un acuerdo reparatorio y ese acuerdo reparatorio tienen que estar de acuerdo, ¿cierto? Tanto la víctima como la imputada. O sea, ambas estuvieron de acuerdo en esto. Si Maite Orsini no hubiese estado de acuerdo, bastaba con dijera yo no estoy de acuerdo, íbamos a juicio. Por lo tanto, aquí, más que lo que pueda interesarle al resto, lo que importa es lo que le interesa a las personas involucradas. Sabes que yo me alegro, yo encuentro, no sé si es jueza, juez, lo encontré lo más criterioso que hay, porque al final este es un juicio, una demanda, una querella llena de emociones. Y de emociones pasionales, de un despecho, entonces cuando ya se mezcla eso, y aquí estamos hablando que hay familias detrás, que hay hijos, yo encontré que era súper delicado, que va Jorge de la mano, que declaraba a la suegra, esa suegra tiene nietos, declaraba a la nieta, entonces cuando ya la familia se empieza a dividir en esa magnitud, Sí. o sea, hubiera sido un conflicto bastante irreparable. Sí. Entonces yo siento que la persona que estuvo ahí tuvo criterio, dijo, ¿sabéis qué más? Cortémosla de infantilismo, aquí tú no puedes hablar más, en 2 años, listo, cerrado, no declara a la hija, no declara a la suegra, cortémosla, no hagamos más daño, se acabó. Pregunto. Y al final todo bien, pues, porque al por- final salieron de alguna manera todos ganadores. ¿Por qué no fue juicio? Pero es que A mí, porque es un acuerdo, yo sí, estuve sí. ahí, yo fui demandado por injuria de calumnia en una oportunidad y ¿En serio? viví esa ¿Qué experiencia. dijiste? ¿Por qué? No puedo decir lo que dije. Pero no dije nada. ¿No te yo puedes referir a esa persona en 2 años? Me declararon inocente a Emilio, al tío Emilio y a mí. Éramos los dos ¿Tiene un los tío? que estábamos apuntados con el dedo por un ex senador de la República. Y al final tuvimos que llegar a juicio y tuvimos que llegar hasta la Corte Suprema para que se zanjara esta cuestión. Pero ¿por qué acá ella dice no voy a juicio? Claro. A ver, como dije hace un rato, en determinados delitos nuestro sistema da medidas alternativas a una condena. ¿Por qué? Porque muchas personas no les interesa, no les sirve una condena. Tiempo y plata. Porque además la condena es probable, no necesariamente aquí iba a ir a juicio y la van a condenar, no necesariamente podrían haberla absuelto y eso era un perjuicio mucho mayor para ella. Y como dice María Luisa, efectivamente este es un caso en que tú expones cuestiones familiares, cuestiones personales que obviamente no quieres ventilar en un juicio público. Entonces todos esos antecedentes tú los valoras y dices, mejor lleguemos a un acuerdo y digamos transemos en esta situación. No es la jueza la que lo impone, la jueza o juez, porque no sé si era jueza o juez, la jueza o juez lo que hace es aprobar ese acuerdo. Y el acuerdo puede ser cualquier cosa. Normalmente son disculpas públicas, como tú dices, Claro. pero pueden ser acuerdo económico, en otros casos es una indemnización y en otros casos cuestiones como esta. Ahora, este juicio tiene mucho de legal, pero también mucho de simbólico. Y acá no me acusen de farandulero ni mucho menos, pero si bien tú dices que Arangui ganó desde lo legal, Siempre. hay un triunfo también desde lo simbólico de la señorita diputada Maite. de la República, Maite Orsini. Porque entró del brazo con el causante de todos los problemas, o al menos el gatillante. Que, Don Jorge Valdivia. que es su pareja. Escuchemos la otra parte, porque también habló la otra parte al salir de tribunales. Esto fue lo que dije. Nosotros estamos listos para ir al juicio, pero ante la posibilidad de terminar esta causa sin pedir disculpas, lógicamente se nos hace muy atractivo. ¿Por No qué? se presentó ningún testigo entonces, pero sí viste a Jorge dentro. ¿Qué te pareció el encuentro? No, no lo vi, gracias a Dios. Daniela, Porque no es necesario que él tenga el placer de poder ver una mujer como yo, porque ella está acostumbrada a ver otras cosas. ¿Era necesario el tipo de declaración que se hizo, toda la información que fue el motivo de la querella, exponer esos antecedentes a todos, esa información de la manera que se hizo? Yo nunca me arrepiento y nunca voy a pedir disculpas de algo que siento que si yo hago algo va a ser por un hecho puntual. Siempre me tiran primero la primera piedra para que yo pueda responder. Lo importante al respecto es hacer presente que acá lo único que Daniela debe haber hecho es haber presentado una querella como correspondía a una demanda en su oportunidad ante hechos que revestían la absoluta gravedad como lo expuso ella a través de los medios. ¿Qué va a pasar si es que vuelve a pasar esto? Daniela, Un ¿tuviste la beso. oportunidad de cruzarte con la diputada? Lamentablemente. ¿Alguna Un beso. reacción respecto a ella? Yo creo que los acuerdos son para ya evitarme todo esto. Creo que vivir tranquilo es lo mejor que podemos hacer y no exponer a mi hija.
que eso para mí es lo más importante. Para tenerlo claro, de tu boca no puede salir el nombre de Maite Orsini. O sea, personalmente. ¿Está conforme con la resolución de hoy? Es un acuerdo, también fue una decisión mía, creo que ya hablé todo lo que tenía que hablar, creo que no hay nada más que exponer y los medios ya tienen toda la información que necesitan. Entonces, ¿te parecía innecesario esta querella que en el fondo, primero, exponer a toda tu familia y además los bienes públicos a razón de lo que puede ser quizás una decisión caprichosa? ¿De parte mía? De parte de ella. Es que hay que saber, hay que meterse un poquito más en la cabeza. Mira, ahí hay un amigo de ella, le te puede responder por ella. Y además que Aquí está, para que responda por ella. Ahí está la declaración de Daniela Aránguiz, muy en su estilo. Ella le gusta también ahí mover el avispero, tira su palito. Le preguntan por Jorge Valdivia, dice gracias a Dios él no tuvo la oportunidad de ver a alguna figura como yo, está acostumbrado a ver otras cosas. Le preguntan ahí, otro periodista le dice, ¿qué opinas de Maite Orsini? Claro, a ver si pisaba el palito, porque ella ya no puede referirse a ella. ¿Cómo se nombra? Preguntémosle eso. Voldemort. Bueno, no conocemos el detalle del acuerdo, pero probablemente tiene que decir que no se tenga que referir a ella en términos, digamos, en malos términos. No es que no pueda nombrar la palabra de Maite Orsini. Me parecía un poco ridículo eso. Simplemente lo que se le prohíbe es referirse en malos términos de ella, de que le pudieran ofender nuevamente por el término de 2 años. Claro, O sea, no puede opinar. O sea, claro. ella no puede emitir más comentarios de la persona que está con su ex marido, no puede Claro. opinar políticamente, por ejemplo, nada. Es que, como te digo, no conocemos el detalle del acuerdo, pero estamos suponiendo que el acuerdo es que lo más lógico, que no se puede referir a doña Maite Orsini durante 2 años en malos términos, en términos que puedan de alguna manera molestarle. Porque ahí se reabre el proceso. Cuando ella solicitaba, la diputada Orsini, 3 años de reclusión, 2 millones, eso se puede, hay libertad para decirse que yo siento que la ofensa que me hicieron a mí vale tanto. No, lo que pasa es que cuando se pide una pena, ¿cierto?, por parte en este caso del querellante, es una pena que se ajusta a lo que establece la ley. La ley establece para los delitos de injuria y calumnia con publicidad penas que van hasta los 3 años, pero no es que se le va a imponer. Rara vez se cumple. No, muy rara vez. La pena que normalmente se le impone a una persona que no tiene irreprochable conducta anterior es la mínima que establece la ley, que son como 61 días, si es que es condenada. Ojo. Exactamente. Porque bueno. perdón, es que los delitos de injuria y calumnia es muy difícil la condena porque tú no solamente tienes que demostrar la expresión, sino El que tienes ánimo. la intención de denostarte, de Ánimo injuriandis. perjudicarte, el ánimo Sí, injuriandi. bueno.